Bueno, y en otra de las informaciones que ha marcado sin duda esta jornada, diversas reacciones ha generado el anuncio realizado por el presidente Gabriel Boric de postular a la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas tras el periodo de Antonio Guterres. La pregunta, ¿tiene posibilidades reales la exmandataria? ¿De qué factores depende que pueda llegar a liderar la ONU? Eso y más se lo preguntamos a esta hora a Mariano Fernández, ex canciller chileno. ¿Cómo está, Mariano? Muchas gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias Mundo. Muy buenas tardes, Mariano. Bien, la pregunta que nos hacíamos al comienzo, esto ha causado gran impacto, sobre todo acá en nuestro país. Se dice que ya comenzó incluso allá la campaña de la expresidenta de la ONU con diversas reuniones junto al presidente Gabriel Boric que ha tenido, pero la interrogante es si es factible o no que ella pueda liderar Naciones Unidas, si puede concitar los apoyos necesarios. Mire, yo tengo la impresión de que la presidenta Bachelet una condición fundamental tiene, y es que las capacidades, en su condición de 2 veces jefe de Estado, haber organizado ONU Mujeres, tarea difícil y compleja que le pidió el secretario general Ban Ki-moon. Y luego, en vista del éxito, se le pidió una tarea aún más difícil, ser alto comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas. De tal manera que ella, por gestión política nacional y por gestión política en Naciones Unidas, es una de las personas que reúne los requisitos óptimos para gobernar, para ser secretaria general de la organización. A lo que hay que agregar, que se menciona poco, que como Naciones Unidas sus objetivos principales son la paz y la seguridad, la presidenta Bachelet además fue ministra de Defensa, además de ser ministra de Salud, pero ministra de Defensa, de tal manera que tiene elementos adicionales muy significativos para enfrentar la situación de Naciones Unidas, donde generalmente hay crisis por distintas razones en muchos lugares y la organización tiene que buscar los caminos para avanzar en la cooperación internacional y tratar de disminuir los conflictos que existen. Claro, o sea, tendría finalmente, según sus palabras, no una vasta experiencia, carrera política, carrera también en el propio organismo, en la ONU, como alta comisionada para los derechos humanos, también a cargo de ONU Mujeres. Ahora, ¿qué factores se tienen que analizar para poder prever si es que podría ser elegida o no? Porque tiene que concitar los apoyos. Me imagino que ahí la próxima Cancillería, bueno, y la actual, ¿no? Tiene que finalmente poder entablar varias negociaciones, reuniones con otros países. ¿Qué viene por delante para poder formalizar esta candidatura? Bueno, usted ya lo ha señalado. La candidatura se presentó ayer, tiene que formalizarse entre octubre y noviembre, me parece que es el caso. Sí. Y yo quisiera decir que si el presidente Boric presentó ayer la candidatura de la presidenta Bachelet, yo debo suponer que el gobierno chileno ha hecho sondeos internacionales de manera tal que está presentando una candidatura que tiene expectativa, porque a la capacidad personal de Michelle Bachelet hay que unirle también el hecho de que nuestro país, a pesar de las opiniones que nosotros los chilenos tenemos nosotros mismos, disfruta de un prestigio internacional muy significativo. De tal manera que estos dos factores van a jugar un papel importante. Adicionalmente, ahora corresponde el periodo en que se converse en Chile ya más en detalle sobre esto. Yo sé que hay opiniones distintas para hacer de la candidatura una política de Estado y tener el éxito que en nuestro país se merece, porque sería no solamente la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas, sería el más alto cargo en manos de un representante de Chile. Hemos tenido a Juan Soloaví en la OIT, a José Miguel Insulza en la Secretaría General de la OEA, más otros cargos internacionales importantes, pero este sería una culminación de los avances que ha tenido nuestro país, políticamente, económicamente, internacionalmente, en los últimos 35 años.
Mariano, ya vamos a ir a abarcar el debate que se ha finalmente tomado la carrera presidencial acá en nuestro país, pero le quería preguntar por otros factores que podrían incidir a que ella resultara electa, por así decirlo, liderar la ONU, que tiene que ver con, más allá de, luego de haber nombrado su vasta experiencia, su carrera política y también en esa propia institución, organismo, finalmente, ¿cuánto incide que ella sea mujer, que sea latinoamericana, entendiendo que no ha habido ninguna mujer que haya sido y liderado Naciones Unidas? Así es. Bueno, pero a propósito de lo que usted está diciendo, la tarea, además de reunir, conversar y encontrar los apoyos necesarios, la decisión en Naciones Unidas consiste en que se presentan estas candidaturas, el Consejo de Seguridad las estudia y es el Consejo de Seguridad quien le propone a la Asamblea un candidato para ser elegido o una candidata. Alguna persona me ha mencionado que hasta podrían ser 2 candidatos propuestos, pero lo significativo es que los 15 países que tienen el Consejo de Seguridad tienen que dar su opinión en esta materia. Y hay 5 países que son los miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, que tienen el derecho a vetar candidatos. Ahora, esto no se dice en público, sino que sencillamente se opta por un candidato. No necesariamente tiene que haber un veto, sino que tiene que haber un candidato dentro del Consejo de Seguridad que regula la mayoría, y esa mayoría lo presenta a la Asamblea y la Asamblea vota. Y hasta ahora la Asamblea en general aprueba lo propuesto por el Consejo de Seguridad. Ahora, entonces, este camino es un sendero complicado para cualquier candidato, no solamente para la presidenta Bachelet, para otros más todavía porque tienen menos condiciones evidentes para asumir la secretaría. Ahora le quería preguntar precisamente por eso, porque se ha tomado el debate acá en estas candidaturas presidenciales, han hablado los candidatos, quienes quieren asumir el sillón presidencial, y algunos han aludido a que precisamente puede haber un factor decisivo que tiene que ver con Estados Unidos y el eventual veto que podría ejercer el presidente Donald Trump, entendiendo y escuchando el discurso esta locución que hace en el día de ayer precisamente el mandatario chileno, que acusa indirectamente de mentiroso al expresidente, o sea, al presidente de Estados Unidos. ¿Cómo usted observa finalmente este episodio y qué podría desencadenar? Si podría ser factible que Estados Unidos vetara la candidatura de la expresidenta. Yo creo que es especular en exceso, porque y lo que yo le he informado son 15 países los que van a resolver. 10 de ellos votan a favor o en contra de quien sea. Y los 5 permanentes tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para que no voten, no veten a ninguno. Y por lo tanto, hay muchas razones para vetar a uno, para vetar a otro. Y por lo tanto, lo interesante, lo políticamente interesante, es que estos 5 tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, las ideas de que va a haber un veto inicial de Estados Unidos o que China también tiene alguna desafección, son cuestiones que pueden estar en la mente de la gente que se interesa por el tema y que elabora acerca de si esto es viable o no es viable, pero en la realidad es que presentadas las candidaturas, hay un examen de esas candidaturas, y ahí Michelle Bachelet muy fuerte, el gobierno chileno va a haber cambiado, entre otras condiciones, y por lo tanto las cuestiones que yo llamaría casi personales desaparecen bastante, como sucede, por ejemplo, entre Chile y Estados Unidos hoy, que en la negociación de los aranceles, Chile está saliendo bastante tranquilo, está negociando bien, el cobre procesado no tiene arancel, en el resto de las cosas está el 10% y se están buscando otras soluciones. Es decir, una cosa es determinadas declaraciones en un momento
y otra cosa es las cuestiones más estructurales que van caminando. Y Chile ha tenido siempre muy buenas relaciones con Estados Unidos. La presidenta Bachelet, en su periodo, yo era el embajador de ella en Washington, también tuvo muy buenas relaciones con un gobierno republicano, conservador como era Bush, y por lo tanto yo digo que no nos anticipemos a pensar cosas, y lo que sí estoy de acuerdo, toda candidatura tiene dificultades, unas por unas razones y otras por otras. Y lo importante es cómo se van superando esas dificultades. La unidad nacional es muy importante para eso. El apoyo de la región también es significativo para eso. En fin, hay un conjunto de factores que irán apareciendo y que podemos ir conversando a medida que este proceso transcurre. Perfecto, muchas gracias por este análisis que nos ayuda a entender también lo que viene todo este proceso, por así decirlo. Que esté muy bien, Mariano. Un gusto. Bueno, por la invitación a conversar. Nos vemos.